Dios les bendiga en este precioso día, ¿verdad? Maravilloso que Dios ha creado, el cual nos gozamos en gran manera, ya que Dios nos ha regalado un día más. Aquí estamos para adorarle, para alabarle, ya que Él es el creador, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro formador. Así que en este momento pues vamos a estar predicando el mensaje de la palabra del Señor, y quisiera que fuéramos al libro de los Hechos, ya que este es un libro que narra la historia de la iglesia, cómo comenzó la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es tan importante leer, estudiar precisamente estos 28 capítulos de este libro, ya que a través de esos 28 capítulos podemos nosotros conocer por lo que padeció la iglesia, por lo que atravesó la iglesia en sus comienzos, y nosotros comparar cómo debe ser la iglesia en todos los tiempos, cómo debe seguir continuando, trabajando, formando ese cuerpo de creyentes a través del Evangelio, y cómo se va formando ese cuerpo de creyentes a través del Evangelio, que es a través de la palabra de Dios, por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos al capítulo 1 del libro de los Hechos, del verso 1, vamos a estar dando lectura hasta el verso 11, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables que no se pueden dudar, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios a los discípulos. Y estando juntos, les mandó, la verdad es muy importante, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En otra palabra, dentro de pocos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermano, que Dios nos guarde. Pueden tomar asiento. Y el tema será el siguiente: vamos a centrarnos en el plan de Dios. Centrándonos en el plan de Dios. Dirigir la atención en lo que la Biblia nos ha dicho en todos los tiempos. Mantener nuestra vista ocupada, nuestra mente ocupada como iglesia en lo que el Señor nos ha dicho a través de todos los tiempos. Su palabra es clara. No podemos desenfocarnos, desorientarnos del plan que Dios tiene para con la iglesia. A través de todos los tiempos, la iglesia ha atravesado por momentos difíciles. La iglesia. Y creo que a través de la historia la iglesia atravesó los peores momentos que los que estamos nosotros atravesando en estos tiempos finales. Ellos supieron lidiar con cualquier situación que se presentaba delante de ellos.
La iglesia se mantenía unida en oración, en clamor, en adoración a Dios, juntos y unánimes. La unidad dentro de la iglesia es un detalle muy importante, porque en la unidad hay fuerza. Es cierto que puede haber distancia y puede existir unidad espiritual, pero la unidad física, cuando está también envuelta la unidad juntos, físicamente y espiritualmente, creo que el pueblo de Dios tiene poder, fuerza para pedir al Padre en el nombre de Jesús y todo ser hecho para la gloria de Dios. La iglesia comenzó estando en una atmósfera de persecución, pero perseveraban unánimes, juntos, vencían cualquier oposición, cualquier situación o circunstancia, unánimes, juntos, oraban, unánimes, juntos. A través de toda la historia de la iglesia vemos la iglesia unánime, junta, hablando en el sentido emocional y espiritual, la unanimidad, pero también juntos en el sentido físico. Somos un cuerpo. Y como cuerpo que somos, tenemos diferentes miembros. Distintos miembros que operan para un solo cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es la que dirige a la iglesia. Y la iglesia debe mantener la unidad en el vínculo de la paz en todos los tiempos, para poder sobrepasar, para poder vencer obstáculos. La Biblia nos advirtió de todos los peligros, todas las tribulaciones, persecuciones, situaciones, circunstancias que la iglesia va a estar atravesando. El Señor nos advirtió. Lo importante es que Él sabe que la iglesia va a pasar por procesos difíciles, pero no podemos buscar excusa para desenfocarnos del plan y del propósito de Dios para con la iglesia en todos los tiempos. No hay excusa, porque también nos ha dejado el Espíritu Santo, y eso es lo que estamos viendo aquí. Cuando leemos este libro tan maravilloso que nos enseña cómo la iglesia debe considerar cualquier aspecto de su vida en todos los tiempos, cualquier circunstancia, y nos da las Escrituras, y cómo la iglesia al principio pudo superar semejante crisis de persecución. ¿Cómo la pudieron superar? Porque dependían del Espíritu Santo de Dios. Creían que el Espíritu Santo de Dios les fue dado para darle de nuevo, para darle poder, fuerza, atreverse a enfrentar cualquier situación. Para eso vino el Espíritu Santo. No fue para únicamente la gente hablar en lenguas, sino para darle poder, y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Y ese poder para qué era? Para manipular a masas, utilizando métodos que no son ni bíblicos. No, ese poder precisamente era para testificar, para hablar de Cristo, para anunciar el reino de Dios. Gloria a Dios. Yo creo que la iglesia está pasando por un momento que en vez de sacar ventaja, lo que está precisamente es desorientada, está desenfocada. Que el mundo se desenfoque, que el mundo esté viviendo turbado es una cosa, pero que la iglesia esté turbada, desorientada, desenfocada del plan de Dios es un peligro. Porque Dios nos ha llamado a nosotros, aún en medio de pruebas, en medio de cualquier circunstancia o situación, crisis, seguir hacia adelante, promoviendo y predicando el mensaje del Evangelio, porque para eso hemos sido puestos, para eso Él nos ha llamado, para eso Él nos ha capacitado. El asunto es que el Señor ha capacitado a la iglesia. ¿Creemos que el Señor nos ha capacitado o no lo creemos entonces? Si el Señor ha capacitado a la iglesia y le ha dado el Espíritu Santo, ¿por qué entonces temer? Aquí vemos
como Lucas, el escritor del libro de los Hechos, escribe este segundo tratado, o este segundo volumen, ya que el Evangelio de Lucas fue el primero y va dedicado a la misma persona, a un tal llamado Teófilo, que significa amado de Dios. Y que el interés de él es escribir este tratado, este libro, con tanto cuidado, con tanta diligencia, habiendo analizado, escuchado, y luego él mismo siendo también partícipe del ministerio, juntamente con el apóstol Pablo, ya que en el capítulo 16 del libro de los Hechos, él mismo se refiere que está en el segundo viaje con Pablo en Troas, y allí él entra también a ayudar como compañero de Pablo en el ministerio a predicar el mensaje del Evangelio, dando a entender que este libro de los Hechos, del capítulo 16 en adelante, vemos que el mismo Lucas, el escritor de este libro de los Hechos y del Evangelio, según Lucas, este hombre se dedicó a analizar, a profundizar, a investigar, como escribe en el Evangelio, en su Evangelio, en el primer capítulo y el primer versículo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, hablando del Evangelio, hablando del ministerio de Jesús, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Dios, para que sepas cómo fueron, cómo sucedieron. Así él narra, y estoy seguro que cuando escribió el Evangelio de Lucas, él investigó con los apóstoles, habló con los apóstoles que eran de su época, para poner en orden todo lo que sucedió en el ministerio de Jesús, que fue tan importante. Pero ahora escribe este segundo tratado, que es el libro de los Hechos, esta segunda historia, esta historia que mientras la primera se relaciona al ministerio de Jesús, hasta que fue recibido arriba por una nube, comienza en el libro de los Hechos narrando la finalización, comenzando con la finalización del libro de Lucas, cuando el Señor fue tomado arriba, y ahora comienza a narrar la historia, no tanto del ministerio de Jesús, sino el ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia, el trabajo de la iglesia. Porque vemos la narración de Jesús en su ministerio, en su cuerpo físico. Ahora vemos nosotros el ministerio de Cristo. Amén, amén. Su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Que la iglesia está continuando la misma labor. Pero claro que no está sola la iglesia. Que la iglesia tiene el Espíritu Santo. Que este libro debiera de ser llamado, en vez de Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo, como muchos teólogos lo han considerado. Los Hechos del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo preparó a la iglesia con poder. Sin el Espíritu Santo la iglesia no hubiera podido operar, ministrar. La iglesia hubiera desaparecido en el primer siglo. Pero el Señor sabe que vamos a tener persecuciones, que vamos a vivir momentos difíciles, y gloria a Dios que nos ha capacitado con el Espíritu Santo para que podamos ser personas influyentes en esta sociedad que está viviendo un caos de tinieblas y que va a derrumbe. Gloria a Dios. A la destrucción. ¿Qué está pasando con la iglesia? Si en el primer siglo la iglesia era luz, era sal. La iglesia predicaba el mensaje del Evangelio en medio de oposición. Y nosotros no tenemos oposición, gloria a Dios que no tenemos oposición todavía.
¿Y por qué la iglesia está callada? ¿Por qué la iglesia está dormida? ¿Por qué la iglesia está en el sueño de la indiferencia? ¿Por qué ha caído en ese estado la iglesia? ¿Por qué la iglesia está escondida? Y no estoy refiriéndome a que no se respete el protocolo que las autoridades están diciendo, porque los primeros que lo respetamos somos nosotros. Y hemos tenido cerrados los lugares donde se adoran a Dios por más de 2 meses. Y la iglesia lo ha respetado en toda la nación. Y creo que en el mundo se ha respetado. Pero yo sé que detrás de todo esto está envuelto el mundo espiritual, lo cual ni los grandes ni poderosos están entendiendo. Que el ataque es principalmente contra la iglesia. Porque la iglesia comenzó en una atmósfera de unidad, de armonía, unánimes juntos. Y la iglesia debe finalizar unánimes juntos como comenzó. Y analizando bien lo que está pasando 2000 años después, me parece que la iglesia va a finalizar como se ve en las casas. Gloria a Dios. Santo Jesús. La gente se está adaptando a eso. Yes. Y porque la iglesia comenzó en las casas no quiere decir, gloria a Dios, que debe finalizar en las casas. Santo Jesús. Porque tenemos libertad para adorar a Dios. Gloria a Dios. Y Dios nos ha dado un lugar para adorarlo a Él. Amén. Donde todos participamos unánimemente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la unidad es importante. Tú eres bueno, Padre. Miren cómo el mundo hoy día, en estos momentos y en estas últimas semanas, se ha unido para defender una causa que considero yo que es justa. Gloria a Dios. Ya que se han habido bastantes actos de injusticia dentro del sistema. Lo entendemos. Y muchos sufrimos injusticia por eso, pero siempre se ha respetado el sistema. Pero ha habido injusticia. Y sin embargo, como la gente se ha unido, como el mundo afuera se ha unido para defender una causa, aunque ha habido abusos que no están correctos. Pero eso es aparte. Y miren el efecto que ha producido, que en medio de una pandemia como esta, donde hay un protocolo de mantener un distanciamiento, ¿cómo es posible que ha podido más ese amor porque se haga justicia en la sociedad? Y se han unido de una forma tremenda, casi en el mundo entero, países respaldando lo que se está sucediendo, haciendo protestas, la mayor parte de ellas pasivas. Y está correcto que se defiendan las causas. Si no se quiere oír de una forma política, que se oiga de otra forma. Pero lo que me refiero es, hermano, la iglesia, ¿qué está haciendo en estos tiempos? ¿Está predicando el mensaje del evangelio? ¿Cómo se ha dejado oír el mundo de afuera y cómo se ha respetado? ¿Y la iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Por qué como iglesia nosotros debemos, y creo que es nuestra función como luz, iluminar al mundo que está en oscuridad? Y déjenme decirle que no soy un fanático, líbreme Dios de estar en contra de las leyes. En ningún momento las respetamos, pero me baso en que esto se está yendo más allá, y es con el propósito de atacar a la iglesia dentro del mundo espiritual. Dentro del mundo espiritual, el mundo espiritual conoce muy bien las armas que debe emplear para desenfocar a la iglesia de la misión, de la función importante que tiene, que es de predicar el mensaje del evangelio. Gloria a Dios. No podemos desenfocarnos del plan de Dios para la iglesia. Es nuestra misión, nuestra responsabilidad predicar el evangelio del reino. Para eso tenemos que conocer al rey y tenemos que conocer al reino. Tener una experiencia con Jesús.
para que el Espíritu Santo de Dios venga y nos capacite con esa fuerza, con ese poder para poder enfrentar cualquier situación. Aquí vemos un solo hombre. Un solo hombre. Lo podemos ver del capítulo 13 del libro de los Hechos en adelante hasta el capítulo 28 del capítulo 13. Cuando el Señor levanta al apóstol Pablo, Saulo de Tarso, para la obra del ministerio. Y le advirtió lo que iba a padecer. Le advirtió porque el Señor nos advierte. Pero tenemos que entender que nos ha dado también el Espíritu Santo. No estamos solos. Y este hombre, con algunos compañeros, pero principalmente él, el Señor lo capacitó. Y en un término alrededor de 20 años, este hombre pudo predicar el Evangelio en tantas y tantas regiones, en casi todo el imperio de Roma en aquel entonces. Que increíblemente en su último viaje, cuando fue prisionero, llegó hasta Roma y allí predicó el mensaje del Evangelio, aún estando preso. ¿Cómo es que la iglesia está confinada en los hogares por un protocolo que hay, que se está respetando? Pero ¿qué está haciendo? ¿No será que a estas alturas muchos ya están durmiendo? ¿No será que el propósito y el ataque final del enemigo, del mundo de las tinieblas, que está detrás de toda esta escena, que el mundo común y corriente no pueden verlo, pueden ver políticos o pueden ver la esfera física, pero no la esfera espiritual, que detrás de todo esto se está desarrollando una gran lucha espiritual, donde el mundo de las tinieblas quiere apagar la luz del Evangelio, quiere apagar los creyentes, gloria a Dios, infundiendo pánico y miedo. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Sí, Gloria a Dios. Alabado a Dios. Te adoramos, Jesús. Pablo llegó a predicar a tantas regiones, un solo hombre, hermano, con algunos compañeros que Dios le puso a su lado. Pero ese solo hombre, porque fue con la ayuda del Espíritu Santo, Dios estaba con él. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Iglesia, ¿quién contra nosotros? Cuando le escribe a los Romanos en capítulo 15, el verso 19 del libro de Romanos, capítulo 15, verso 19, el apóstol Pablo, hablando a los romanos, él dice que llegó a tantas regiones y el Señor lo usó haciendo milagros, pero fue por el poder del Espíritu Santo. Y dice, desde Jerusalén, los alrededores, hasta llegar a Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y si miramos en un mapa, hermano, las regiones que le está hablando aquí, desde Jerusalén, sus alrededores, hasta Ilírico, hermano, está hablando a Europa, parte de Asia, el Oriente Medio, en un término alrededor de 20 años, dice que llenó todo ese lugar del Evangelio de Cristo. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Y lo más grande de caso es, ¿cuándo fue eso? Cuando había una gran persecución. Gloria a Dios. Porque había una gran persecución, pero lleno del Espíritu Santo, Dios respaldaba la obra ministerial. Dios siempre va a respaldar la obra ministerial porque es de Dios. La iglesia es del Señor. Y el plan que Dios tiene para con la iglesia acerca del reino de Dios es de Dios. Gloria a Dios. Y nada podrá detener el plan de Dios, a menos que la iglesia comience a estancarse. Y si se estanca, el plan de Dios se va a efectuar, porque nada lo detendrá. Dios usará aún las rocas para hablar si es necesario. Somos la luz del mundo. Estamos resplandeciendo cuando este mundo actualmente está más oscuro y más en tinieblas que nunca antes en la historia humana. Creo que cuando más el mundo necesita la luz. ¿Dónde está esa luz cuando Jesús habló en Mateo?
capítulo 5, verso 14. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes, iglesia, son la luz del mundo. Ustedes están reflejando la luz de Cristo. Amén, gloria a Dios. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Sí, Señor, aleluya. ¿Qué está pasando con esa luz? Bendito Dios. ¿Qué pasa con ese testimonio que debemos estar hablando con relación al reino de Dios que está próximo por establecerse? Que el Señor ha dejado esa responsabilidad a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Señor, bendecido como hombre, Padre. Muchas veces nos desenfocamos del plan de Dios en temas que no nos toca a nosotros, ni nos corresponde a nosotros saber. Aún vemos dentro del pueblo de Dios, después de 2000 años, la iglesia siempre ha estado tocando temas doctrinales o teológicos. Y parece mentira que después de 2000 años todavía siguen tocando los mismos temas teológicos, no se ponen de acuerdo. Lo que se llama ser la iglesia cristiana, que debe estar unida. Gloria a Dios. Que aunque nos une es Cristo, el Espíritu Santo, el Dios verdadero. Eso es cierto, lo que nos une, la fe verdadera en Cristo Jesús. Pero hay temas que son importantes y aún todavía no se han puesto de acuerdo. Pero sin embargo hay otros temas que solamente le corresponden a Dios. Sin embargo, en esos temas a veces vemos discusiones teológicas. En vez de estar hablando del plan y el propósito de Dios, que ha responsabilizado a la iglesia a través de los siglos para llevar a cabo el mensaje del reino de Dios. El mensaje de arrepentimiento y de salvación a los pueblos y a las naciones. Que Cristo viene pronto. Amén, Gloria a Dios. aleluya. Fíjense, a veces nos metemos en temas que no nos corresponden a nosotros y nos desenfocamos. Nos desenfocamos de lo principal, y es de predicar el mensaje del evangelio como tal. Por eso el Señor dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que mi Padre ha puesto en su sola potestad. Se lo dijo a los discípulos porque le estaban interrogando antes de ascender al cielo. Se le había aparecido a los discípulos y a muchos de ellos después que resucitó. La resurrección de Cristo es real. Y ya próximo a ser ascendido y subir a los cielos para estar a la diestra del Padre, le dio mandamiento a los discípulos. Les dijo lo que debían de hacer ellos. Y les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Porque no van a poder predicar el mensaje del evangelio, la verdad del evangelio, sin el poder de Dios. Porque van a entrar en una atmósfera del reino espiritual de Cristo aquí en la tierra, donde van a tener grandes batallas con el reino espiritual de las tinieblas. Y debemos entonces enfocarnos en la luz de Cristo y esparcir esa luz al mundo de tinieblas. Pero eso va a ser a través del Espíritu Santo de Dios, que los va a iluminar a ustedes para llevar la verdad del evangelio al mundo entero. Claro. Y ellos que estaban tan interesados en conocer precisamente la gran promesa que en el Antiguo Testamento tanto se hablaba con relación a Israel, al establecimiento de Israel o al restablecimiento de Israel como nación, donde los dos reinos que estuvieron desunidos después de la muerte de Salomón, cuando su hijo Roboam dividió el reino, nunca más se volvió a unir. Y ellos anhelaban ese gran día cuando la nación de Israel fuera nuevamente una nación como en los tiempos de David, como en los tiempos de Salomón. Eso estaban esperando ellos, y eso estaba en las escrituras del antiguo pacto. La restauración final de Israel, que habla tanto el libro de Ezequiel capítulo 36, 37 y 38. Gloria a Dios. Y que hay una promesa de parte de Dios. Y ellos saben que Dios es fiel y que Dios va a restablecer nuevamente el reino de Israel. Pero aquí el Señor no está hablando del reino de una nación, sino el Señor está hablando del reino universal de Cristo.
unir todas las naciones, no una nación como Israel esperaba únicamente, la restauración del norte y del sur, sino la restauración de las naciones, de los pueblos, de los gentiles, que puedan estar unidos en amor para crear un solo pueblo, Gloria a Dios. derribando la pared intermedia que había de separación. Aleluya. Y aquí ellos le hacen una pregunta y le dicen a Jesús: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que nuestro Padre Celestial puso en su sola potestad. No es tiempo de que estén indagando día ni hora. Hay gente que hoy día se desenfocan de la verdad central del Evangelio y no lleva a cabo el plan de Dios a las naciones. Es de atraer la gente a Cristo con el mensaje del Evangelio del reino, de que Cristo viene nuevamente, de que el Señor quiere que el hombre se arrepienta y vuelva a Él para cambiar y transformar las vidas. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y la iglesia está llamada a ser testigo de Cristo, Sí, Señor. Aleluya. testificar el Evangelio, gloria a Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Nos ha mandado a que estemos velando en todo tiempo. Y vemos que entonces ellos se estaban desenfocando de la verdad central. Querían saber el futuro y cercano con relación al Estado de Israel, a la nación de Israel. Y Jesús les dice: eso no es todo ustedes saber. Jesús no les dijo que no va a haber una restauración, va a haber una restauración, pero dice: eso no es todo ustedes saber. Enfóquense en lo que tienen que enfocarse. Enfóquense en que realmente el Evangelio es poder de Dios, que transforma, que cambia, que liberta, Amén. Gloria que a Dios. trae vida, que trae paz, que trae gozo, que trae seguridad, aun en medio de cualquier circunstancia. Ustedes son los que deben ser luz, no esconder la luz que tienen, para que el mundo que está en tinieblas vea la luz, que todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo esas palabras a él: no les toca a ustedes saber esos tiempos. Eran temas teológicos. Sin embargo, se le dice: no, dejen eso por ahora. Vamos a hablar de lo principal. Es de ser testigos. Por eso dice el verso número 7: no les toca a ustedes saber, capítulo 1 de los Hechos, verso 7. No les toca a ustedes saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ve, el Padre lo puso. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, para que me sean, ¿qué? ¿Cuál es el propósito? Para que me sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Le habló de un orden geográfico y hasta lo último de la tierra. Y en el primer siglo, esa agenda comenzó y se llevó a cabo en ese mismo orden geográfico. Dios cumple su palabra. Pero el libro de los Hechos no finaliza en el capítulo 28. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia en todos los tiempos. El Señor usó al apóstol Pablo y a los apóstoles hasta el primer siglo. Pero de ahí en adelante la iglesia seguiría continuando, caminando esta travesía en fe, iluminando al mundo en tinieblas. La historia de la iglesia continúa y continuará hasta que Cristo venga. Amén. Gloria a Por Dios. tanto, la función de la iglesia es la misma. Él nos ha llamado a ser testigos. Sí, Señor. Aleluya. Y el enemigo sabe que cuando una iglesia se une, y él sabe claramente que cuando la iglesia se unía, unánimes en espíritu, emocionalmente, pero también juntos físicamente, mire, hermano, el poder de las tinieblas temblaba. Y el enemigo lo sabe, tiene esa experiencia. Aleluya, que eso fue lo que hizo que la iglesia creciera al principio. Era la unidad que había, aunque fuera un grupo pequeño, pero había una unanimidad. Estaban juntos físicamente, compartían, gloria a Dios, los unos con los otros en el amor de Dios. Eso hizo que el poder del Espíritu de Dios se derramara de gran manera y comenzara Dios a hacer señales y milagros a través de ellos, usando al Espíritu Santo, gloria a Dios, de Dios. Adora mi alma. Ellos no se desenfocaron de la misión. La iglesia no se ha desenfocado a través de los siglos de la misión, pero siempre ha tenido obstáculos
Y es que el enemigo está envuelto en el asunto para desorientar, para desenfocar al creyente, a la iglesia, del propósito y el plan de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia, hermanos? ¿En qué estamos nosotros pensando? ¿Cuál es nuestro enfoque central? Ya que estamos en los hogares confinados, ya por más de 2 meses, ¿no será que esto ya ha hecho efecto a tantos miles de cristianos que ya están cómodos y va a ser un evangelio virtual? ¿Será eso lo que Dios quiere? Yo creo que no. Yo creo que no. En ningún momento. Gloria a Dios. ¿Dónde está la luz? Si somos la luz, estamos llamados a ser testigos. Porque conocemos los hechos. Y eso es lo que un testigo que conoce los hechos sabe lo que ha pasado, ha sucedido. Nosotros tenemos la palabra de Dios profética más segura. Que hacemos bien en estar atentos con una antorcha que ilumina hasta que el día sea claro. Tenemos la palabra profética que es segura. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Tenemos el respaldo de Dios. Estamos en un lugar que podemos libremente predicar el mensaje de Dios. ¿Qué más necesitamos entonces? ¿Sabe lo que necesitamos? Hombres y mujeres de fe. Dios nos ha dado todo. Pero estamos fallando como iglesia. Necesitamos hombres y mujeres de fe. Y yo sé que Dios tiene siempre un pequeño remanente que en este momento están sufriendo, padeciendo, porque están llevando la verdad del evangelio al mundo que se pierde. Porque son luz que están iluminando el lugar oscuro. Porque son sal de la tierra. Y se están centrando en el propósito de Dios. Jesús dijo, Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En otras palabras, ustedes son la luz. No permita que venga un eclipse. No permitan que venga un eclipse. ¿No será que esto es parte de un eclipse dentro del mundo espiritual? Para poner oscuridad en la iglesia. ¿Cómo estamos viendo esto? Iglesia, ¿cómo lo estamos viendo? ¿Está resplandeciendo la iglesia a nivel mundial? Seamos sinceros. Estamos viviendo los tiempos nosotros. Los que mejor podemos hablar de estos tiempos somos nosotros que estamos experimentándolos, sufriéndolos. Estamos viendo luz en la iglesia. ¿Qué es lo que está prevaleciendo? La maldad, la violencia, la injusticia, el pecado sigue. ¿Pero por qué? No es que las tinieblas tengan más poder que la luz, porque jamás podrán tener más poder que la luz. Es que la luz está ausente. Y la ausencia de luz hace que las tinieblas tomen control. Pero si la iglesia iluminara como debe iluminar, disipan las tinieblas automáticamente. Porque las tinieblas no podrán prevalecer. Pero la luz no podrán prevalecer. La luz es más fuerte. El problema de lo que estamos viendo es la ausencia de la luz. Que como iglesia nosotros debemos resplandecer la luz de Cristo. Y estamos siendo eclipsados. Gloria a Dios. Eso es lo que parece ser. Y no me refiero a todo el pueblo cristiano, porque yo sé que Dios siempre tiene un remanente que se atreve y sigue predicando el mensaje del evangelio en medio de cualquier circunstancia. Y saca ventaja en medio de cualquier circunstancia. Pero Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no nos podemos esconder. ¿Y qué estamos haciendo? La iglesia en estos tiempos. Y no estoy haciendo retos, no, líbrame Dios. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo
¿Qué está haciendo la iglesia? No estoy diciendo en ningún momento desobedezca las órdenes del protocolo que las leyes establecen. No, en ningún momento respetamos eso. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? Sigo diciendo. Es mi pregunta. Gloria a Dios. ¿Qué está haciendo verdaderamente la iglesia? ¿No será que muchos, cuando se dé la orden de reapertura de las iglesias, muchos continúen en ese confort? Gloria a Dios. Y se acostumbren a ese confort. Dice el verso 15 del capítulo 5 de Mateo: ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, debajo de una vasija, debajo de un almud. No se pone allí. No es su función. Cuando se enciende una luz es para iluminar. La función de la luz es para iluminar. Cuando se pone en una lámpara es para iluminar. No es otra la función, sino para iluminar, para traer claridad, para disipar la oscuridad. Y la luz la disipa. Y Jesús usó esa figura. No se pone una luz debajo de un almud, debajo de un cajón. No, en ningún momento se pone allí. Sino ¿sobre dónde? Sobre el candelero, porque la función es para iluminar. Y alumbra a todos los que están en casa. La función es iluminar tanto el hogar como iluminar la vecindad, la sociedad, iluminar la humanidad que está en tinieblas. La iglesia debe ir al libro de los Hechos y hacer una autoevaluación y decir: Señor, verdaderamente, ¿qué está pasando con la iglesia? Mire, hermano, el virus se va. Escuche, porque el virus se va a ir. Es algo físico, se va. Pero ¿sabe qué va a dejar? El peor virus. El pánico, el miedo. ¿Okay? Es decir, que este virus ha desarrollado lo que ha querido desarrollar: miedo, pánico. Porque el virus es algo físico, pero la secuela de lo que va a dejar es algo emocional, y eso va a afectar para siempre a la gente. Pánico, el miedo. Y eso es suficiente para paralizar. La gente necesita conocer la luz del Evangelio, la verdad del Evangelio, el poder del Evangelio, cómo el Evangelio transforma y cambia. Y nosotros tenemos esa verdad con nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Escondiéndola. Estamos iluminando aún en los hogares, aún estando confinados en los hogares. Estamos iluminando en los hogares como cristianos. Estamos iluminando a los vecinos que están en tanta necesidad, con tanto temor y miedo. O estamos parte también nosotros de ese miedo, de ese pánico. Aleluya. Termino con esto, hermano. Recuerden, Dios nos ha llamado para llevar a cabo sus planes. En todos los tiempos Dios ha usado siempre un remanente, aunque pequeño, pero poderoso. Amén, gloria a Dios. Estaba oyendo una anécdota de alguien que creo que para estos días está muy bien relacionado. Gloria a Dios. Esa anécdota es la anécdota del labriego o el labrador, el campesino, y la peste, o en otra palabra, la enfermedad, la plaga. Por eso es una anécdota. Y la anécdota dice de que en una ocasión pasó la peste, la enfermedad, lo que consideramos hoy día un virus, lo que sea, pasó por un campo, y un labrador que estaba allí estaba cultivando la tierra, cuando vio que esa plaga o esa peste pasó, le dijo: hey, ¿a dónde tú vas, peste?
¿Qué vas a hacer? ¿A dónde te diriges? Y le digo, bueno, me dirijo a cierta ciudad. ¿Y qué vas a hacer allí? Bueno, mi función como plaga, como peste, es destruir y enfermar a la gente. Gloria a Dios. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, me voy a llevar a 500 de esa ciudad. Gloria a Dios. Voy a matar a 500 personas en esa ciudad. Y siguió caminando la plaga. Pero después de varios meses que pasaron, el campesino estaba nuevamente en su campo trabajando y volvió a pasar la peste. Y el campesino dijo, ¡Ey! Ven acá, peste. ¿Por qué has mentido? Hace meses y meses atrás me dijiste que ibas para cierta ciudad para destruir, para matar a 500 personas en esa ciudad. Y tengo entendido que murieron 5,000 en esa ciudad, no 500 personas. Digo, no, yo no soy mentiroso. Yo cumplí mi tarea. Yo destruí 500 personas en esa ciudad. ¿Por qué cómo aparecen en los medios que murieron 5,000 personas? Por causa tuya. Él dijo, bueno, yo solamente destruí a 500. Gloria a Dios. El resto los mató el miedo y el pánico. Santo Jesús. Y eso creo que es lo que está sucediendo hoy día. Sí, Señor. Y creo que muchos no lo destruirá físicamente, pero espiritualmente el miedo y el pánico va a destruir a muchos cristianos. A muchos cristianos. Sí, Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en gran manera, Amén. Gloria iglesia, a Dios. y que el Señor nos cuide en medio de cualquier circunstancia. Amén. Gloria a Dios.